Reciban un cordial saludo por parte de los alumnos de la Escuela Profesional de Ingeniería Textil y Confecciones de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Curso de Termodinámica, dictado por el Magíster Ingeniero Pedro Loje Herrera. Somos el grupo número 5 y los integrantes son Geraldine Rivera, Javier Sayago, Johan Castilla, Josué Urbina, Leonardo de los Ríos, Lidia Zulca, Mara Lipa, Milagros Buzo y Victoria Rivera. El video de nuestro proyecto trata del proceso adiabático. Este trabajo se trata acerca del sistema adiabático mediante un experimento, el cual consiste en demostrar el calentamiento adiabático. Proceso adiabático. Este es un proceso que ocurre debido al cambio en la presión de un gas, que conlleva variaciones en volumen y temperatura. La idea de este experimento es demostrar que no hay pérdida de calor o intercambio de calor entre el sistema y el medio exterior, cuando disminuye el volumen y aumenta la presión y la temperatura. Ahora vamos a mostrar el video Adiabatic Heating Demo, demostración del calentamiento adiabático por la Universidad de Utah, el profesor Boyd Edwards. This is a demonstration of adiabatic heating. Adiabatic heating is the mechanism whereby diesel engines ignite their fuel. The piston fits inside of a hollow cylinder, and during the compression cycle of the piston, the volume decreases rapidly in the cylinder. When the volume decreases, the pressure increases and the temperature also increases rapidly. So the idea is, what adiabatic means is there's no heat lost or heat exchanged between the interior of the cylinder and the outside world. As long as this happens quickly, then that will hold true. There won't be any heat exchanged. So what I'm going to do is put a little piece of tissue paper in here, and then put the plunger at the top position, screw down this housing, and then attempt to plunge this fast enough to ignite the tissue paper. And I see a little burn mark in there, and there's a little bit of smoke, which you may be able to detect in there. Pull this out. And fish it out. Sure enough, it's a little bit of burn mark on the tissue paper. And it definitely smells burned. So we succeeded in at least burning a little bit of this tissue paper using adiabatic heating. Análisis del experimento. Definiciones. Sistema adiabático. Es aquel sistema que no pierde ni gana calor, lo cual implica que su calor es igual a cero, como nos indica la primera ley de la termodinámica. Eso significa que todos los cambios en la energía interna están en forma de trabajo realizado. Calentamiento adiabático. Es un proceso que comúnmente ocurre debido al cambio en la presión de un gas, que conlleva variación tanto en volumen y temperatura. Los nuevos valores de las variables de estado pueden ser cuantificados usando la ley de los gases ideales. Análisis del experimento. Aquí podemos observar la fórmula de la primera ley de la termodinámica. Variación de energía interna del sistema más el trabajo realizado por el sistema es igual a cero. Cualquier trabajo realizado debe ser ejecutado con el gasto de energía, mientras que no haya sido suministrado calor desde el exterior. Explicación del experimento. En este experimento se usan tres materiales: pistón, cilindro hueco y papel de seda. Este experimento se divide en 4 puntos. El primero es colocar un pequeño pedazo de papel de seda en la parte superior del cilindro hueco. El segundo es posicionar el émbolo en posición superior con la carcasa.
El tercero es sumergir lo suficientemente rápido para que se encienda la chispa. Y el cuarto es observar la pequeña quemadura acompañada del humo, con lo cual verificamos que se cumple el proceso adiabático. Supuesto. ¿Qué ocurriría si la presión ejercida del gas no es adecuada? En el caso de que la presión sobre un determinado sistema adiabáticamente aislado disminuya, entonces se producirá lo que se conoce como enfriamiento adiabático, ya que aumentará el volumen y en consecuencia bajará la temperatura y su energía interna. Por otro lado, si en caso se aplique demasiada fuerza en el ciclo de compresión del pistón, este se dañaría al momento de ejercer la fuerza. Acá observamos el diagrama de presión versus volumen relacionada al ciclo de Otto. Se muestra el calentamiento adiabático desde el volumen máximo al mínimo. De igual manera, el enfriamiento adiabático. Ahora veremos las aplicaciones prácticas. El ciclo de diésel. Un claro ejemplo del proceso adiabático se ve en un ciclo diésel, el cual es un modelo que explica lo que ocurre en un motor diésel. Este se diferencia de un motor de gasolina en donde la combustión se produce por la incandescencia de una chispa en el interior de la cámara. En el motor diésel se produce una autoignición, ya que la combustión se da mediante compresión adiabática, donde el aire es comprimido por una fuerza externa hasta una temperatura elevada y el combustible es inyectado a presión. Podemos ver este tipo de motores en maquinaria pesada o agrícola, camiones de carga, automóviles de turismo y de competición, vehículos comerciales e industriales, propulsión ferroviaria y otros. Veremos ahora el funcionamiento. El primer paso es la admisión. Se produce el llenado del aire a través de la válvula de admisión a medida que el pistón descienda hasta su punto más bajo. El segundo paso es la compresión. Se cierra la válvula de admisión y el pistón inicia su recorrido hacia el punto muerto superior, comprimiendo con ello el aire alojado en el interior del cilindro. El tercer paso es combustión. El inyector pulveriza combustible en el interior de la cámara, inflamándose al entrar en contacto con el aire caliente, antes de que el pistón llegue al punto superior. El cuarto y último paso es el escape. La presión generada por la combustión impulsa el pistón hacia abajo, volviéndose a elevar por medio de la inercia para expulsar los gases quemados por medio de las válvulas y reiniciando así el ciclo. Ahora veremos un caso práctico. En un ciclo diésel en el cual se ingresa aire a una presión de 1 atmósfera y una temperatura de 17 grados centígrados, la razón de compresión es 18 y la de combustión vale 2. El volumen máximo de la cámara es de 1900 centímetros cúbicos. Determinaremos así la variación de volumen que se da en el calentamiento a presión constante, la presión a la que sucede la combustión y la temperatura final a la que llega el sistema. En el estado inicial, considerando los datos que nos mencionaron de acuerdo al problema expuesto, deducimos que el gas a presión y temperatura ambiente llena el cilindro. Es así que la temperatura en A es igual a 290 Kelvin, el volumen en A es 1900 centímetros cúbicos y la presión en A es de 1 atmósfera. Y además, haciendo uso de la fórmula, obtenemos que el número de moles es igual a 0.0799 moles. La comprensión adiabática. Luego de la comprensión, el volumen del cilindro se reduce según la razón de compresión. La razón de compresión es igual a 18. Por lo tanto, el volumen de B sería igual al volumen de A sobre la razón de compresión. Esto nos daría igual a 105.6 centímetros cúbicos. La temperatura al final de la compresión podemos obtenerla de acuerdo a la ley de Poisson, que sería igual a la temperatura de B por el volumen de B elevado a la gamma menos 1, igual a la temperatura de en A por el volumen en A elevado a la gamma menos 1. Obtendríamos con esto que la temperatura de B sería igual a 921.5 Kelvin. La compresión adiabática. La presión en este punto la hallamos mediante la ley de los gases ideales, donde la presión en B sería igual a la presión en A por la razón de compresión elevada a la gamma menos 1, que tendría un valor igual de 57.2 atmósferas. Expansión isóbara. En el proceso de calentamiento la presión se mantiene constante, por lo que la presión en C sería igual a la presión en B.
y esto sería igual a 57.2 atmósferas, mientras que el volumen lo da la relación de acuerdo a la combustión. La razón de compresión en C es igual a 2, el volumen en C es igual a la razón de compresión en C por el volumen en B, y eso nos daría igual a 211.1 centímetro cúbico. Y la temperatura la hallamos de acuerdo a la ley de los gases ideales, donde la temperatura en C sería igual a la razón de compresión en C por la temperatura en B, y esto sería igual a 1843 Kelvin. Esto sería todo. Muchas gracias por su atención.